Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a justamente Armando Ríos Peter. Usted lo conoce muy bien. Armando, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jonathan. Feliz de estar contigo y con todo el auditorio. Pues al contrario, y vienes con un libro, Derecho a la Cannabis. Me imagino que de la campaña presidencial acá te sentaste a escribirlo. ¿En qué momento fue? Pues bueno, fue sin duda alguna uno de los temas que me tocó en la aspiración presidencial que yo tenía, tratar de que una nueva política de drogas y obviamente una nueva política alrededor de la cannabis se pusiera sobre la palestra. Y bueno, pues sí me dediqué a recopilar todo lo que fue el debate como senador, que estuve muy metido en el tema de la aceptación para el uso medicinal y científico, el amparo, que como tú sabes, bueno, ya lo acabas de comentar, logramos que hubiera una jurisprudencia, el tercer amparo es mío, a mí me dieron la oportunidad, la Suprema Corte de Justicia, de hacer el uso lúdico, hacer el uso adulto, lo hice como una batalla ciudadana, pues precisamente para buscar que tengamos una política de drogas diferente. Entonces, contento de que el próximo mes de septiembre y octubre seguramente este tema se volverá a discutir y presenté este libro precisamente para ser parte del debate. Y en este libro además presentas, la gente puede pensar por el título, Derecho a la Cannabis, puede pensar, bueno, y como ya tienes el amparo, bueno, tu postura ha sido muy clara y estás a favor de la despenalización. Pero en el libro también presentas una postura bastante equilibrada, en la que la gente puede informarse y empezar a tomar postura. Es correcto, yo lo que busqué en el libro es no sesgar la opinión del lector, sino puse los pros que tiene la discusión, los contras que me tocó estudiar, informarme, conocer de ellos, porque me parece que en una discusión de este tipo lo que queremos es evitar prejuicios y obviamente que la gente esté informada y saber que no es un debate fácil, pero es un debate en el cual si la gente se informa, si la gente se entera, si la gente se involucra, pues sin duda alguna tendremos una legislación mucho más acorde a la realidad, sin menos condiciones morales que luego terminan distorsionando, ¿no? Del siglo XXI, una legislación del siglo XXI. Creo que también tú lo has mencionado en reiteradas ocasiones y muchos lo han hecho. Es decir, nosotros ponemos los muertos y Estados Unidos pone los consumidores. Claro, en la parte de seguridad, pues ponemos un tema de violencia que ha estado relacionada con las drogas, no solamente con cannabis, yo soy de Guerrero, el tema de la goma de opio, la amapola es terrible, el tráfico de estupefacientes, las metanfetaminas, es decir, tenemos un problema grave como un país desde el cual se producen drogas y se comercializan hacia los Estados Unidos, pero de manera creciente también donde se consumen drogas. Entonces, yo no soy un fanático de andar promoviendo el consumo de las drogas, digo, ni que estuviera loco yo en ese sentido, pero sí de tener una sociedad informada, que cuide con esa información a sus niños, que promueva la capacitación y el conocimiento de sus jóvenes, y creo que de eso se trata el debate, de tener información, conocimiento y tomar posturas. Efectivamente, y que la gente se informe al final de cuentas, que esto es lo más importante, porque de pronto, si no tienes información, vienen los prejuicios, como bien dices. Es correcto, una sociedad informada es una sociedad que puede tomar decisiones, y una sociedad que toma decisiones es una sociedad libre. Creo una sociedad libre que, fortalecida con conocimiento y con información, pues pueda ser parte de su propio destino en este tema de las drogas, ¿no? ¿Y cuál es tu opinión sobre esta estrategia que acaba de presentar hoy? Se acaba de presentar hoy por la mañana. Ya habían adelantado algo hace unos días, pero... A mí me parece que es positivo que ellos hayan puesto este tema, es el tercer pilar de la estrategia de seguridad, el combate a las adicciones o el atender las adicciones, que va en el sentido de lo que nosotros estamos planteando. Cambiar de la prohibición a una visión de salud, y si tú me permites decirlo, de salud social, que nos permita entender que una política nueva, con información, con conocimiento, con los padres involucrados, con las escuelas atendiendo el tema, con los centros de investigación metidos en el asunto, pues nos permitiría cambiar 180 grados a una política prohibicionista que no ha dado resultados. Y que al contrario, ha generado muchísima violencia, inestabilidad. Corrupción, dinero de los cárteles corrompiendo autoridades, en fin, es un problema grave que si lo seguimos haciendo de la misma forma, pues sería estúpido pensar que vamos a tener resultados distintos. Y incluso hay un expresidente que ya está listo para sembrar en su rancho de Guanajuato. Bueno, ya está metido, ya lo ha dicho, ha ¿no? estado promoviendo el asunto, entonces yo creo que se abren enormes áreas de oportunidad desde lo social, desde la visión de salud. A mí me interesa mucho que los pequeños productores, que son a los que a mí me tocó conocer como funcionario del campo en Guerrero y en el país, pues obviamente no estén estigmatizados, y no solamente la marihuana o el cannabis tiene que ver con la parte psicotrópica, con la parte de la droga, tiene que ver con la generación de papel, con la producción de
de celulosa para hacer fibras. O sea, pensemos en esos pequeños productores para que sean parte de una articulación de cadenas, puedan tener mayores recursos y puedan vivir de una manera distinta. Creo que es un enfoque que hay que poner sobre el debate. Las experiencias que tú analizaste de otros países, Uruguay principalmente, que es latinoamericano, obviamente para no compararnos con los europeos, que son otra cultura y otro tipo de expresión, pero ¿cuál ha sido el resultado en estos países en donde se ha legalizado la marihuana? Bueno, Uruguay sin duda alguna es un país icónico porque se echó para adelante en el tema. A mí me parece que lo que traté de rescatar aquí en el documento es, creo que sobrevendieron la idea de seguridad, creo que vendieron que con el tema de la regularización se iba a acabar con el tema de violencia que está aparejada. Creo que no hay que sobrevenderlo y por lo menos lo que yo diría es, aprendiendo del caso uruguayo, hay que entender que el tema de salud es lo prioritario, hay que entender que algo se puede sacar en positivo de la parte de seguridad, involucrar a los pequeños productores, tener al Estado atento, al gobierno metido con la sociedad, pues me parece que son aprendizajes que Uruguay nos deja de lo que se debe hacer y también de lo que no se debe sobrevender. Y entonces sacarnos de la idea de que legalización de la marihuana igual a erradicación de la violencia. Es correcto, yo creo que puede tener un impacto. El tema de la marihuana, además de todo, ha caído el consumo de la marihuana en los Estados Unidos por obvias razones. Hoy California, 30 estados de la Unión Americana de los 50 hoy ya tienen una regulación distinta. Entonces, si antes nosotros vendíamos el 80% de esa cannabis que consumían en Estados Unidos, hoy ha caído de manera importante. Entonces, sobrevender el tema me parece que es equivocado. Es una punta de lanza, entra una nueva regulación y tal vez con eso le entremos a otros temas como la amapola u otro tipo de drogas para tener una política diferente. Que también desde este gobierno y la propia Olga Sánchez Cordero ha dicho que se tiene que hacer algo con lo que está pasando en Guerrero mismo, con esta violencia, el desplazamiento de pueblos enteros por el tema de la amapola. Sí, bueno, la violencia que hoy se vive en Guerrero tiene que ver con un consumo enorme que ha crecido de manera exponencial en los Estados Unidos de opioides. Gran parte de ese flujo de goma de opio sale del estado de Guerrero. El tema de los 43, mi querido Jonathan, solamente por poner un ejemplo dramático y terrible, pues cruza esa frontera y tiene que ver con ese problema. Entonces, tenemos que arreglar de fondo el tema de las drogas. Creo que empezar por cannabis es una forma de empezar a hacer un ejercicio institucional y de cultura social que nos permita abrir la puerta para después discutir otras drogas más fuertes y que tienen un impacto, ahora sí, en temas de seguridad mucho más fuertes. Pues entonces, Derecho a la cannabis, la marihuana a debate en México, de Editorial Océano. Ya se puede conseguir el libro. En todas las librerías, lo pueden inclusive bajar por Amazon, está accesible. Pues ahí está, y creo que viene a abonar justamente a este eterno debate que venimos acarreando desde hace varios años y en el que ya tenemos que empezar a poner aterrizarlo, y yo espero que en septiembre, octubre, que el Congreso ya está mandatado por la propia jurisprudencia a tomar decisiones legislativas, pues que este libro le sirva a la gente en el verano para tomar posiciones, revisar pros y contras y estar mal informado. Armando, muchísimas gracias por estar aquí, muchas felicidades por el libro y pues supongo que estarás metido todavía pues ahí en el tema político, sobre todo en este tema. Yo espero que sí, es un tema importante, relevante, hay que hacer cambios y en todos los temas en los que haya que incidir, sea desde la presencia política o sea como activista ciudadano, pues me parece que esa es nuestra labor, estar contribuyendo y plantear temas para el debate. Armando, muchísimas gracias. Gracias, Jonathan. Que estés muy bien, él es Armando Ríos Peter, el jaguar, como ustedes lo conocen muy bien.